Lo que quieres oír, Bla Podcast presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Monstruos, donde vamos a hablar de, por supuesto, crímenes y situaciones que ha conocido la región de Coquimbo, el país y el mundo. Hoy tenemos un invitado de lujo que lo vamos a presentar en un par de segundos. Antes presento a mi compañero en este podcast, Álvaro Valdivia. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Carlos. Tanto tiempo sin verte, Así tanto es. tiempo sin verlos ahí en la pantalla de YouTube, y ahora estamos en Spotify, en todos los canales de Bla Podcast, esta plataforma de podcast aquí en la región de Coquimbo para el mundo, con interesantes contenidos como este. Monstruos caminan entre nosotros hoy día con un invitado, un peso pesado, diría yo, en el ámbito policíaco de la última historia de esta región. Así es. Estamos con el ex fiscal regional Adrián Vega, a quien le doy las gracias por estar acá. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a Monstruos. Hola Carlos, hola Álvaro. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Ex fiscal. Ex fiscal. Ex fiscal. Regional. Pero queda el fiscal siempre. Siempre te quedó ahí como nominativo. Siempre te siguen diciendo fiscal. Ya. Desde te conocía. Como presidente, como senador, como Algo diputado, parecido, fiscal. pero al menos los policías y algunas personas que tuvimos la suerte y mala suerte también de conocer en la vida de fiscal, principalmente víctimas, testigos, a uno lo siguen llamando fiscal. Fiscal. Sí. Muy bien, hoy vamos a hablar de un caso ocurrido el 26 de noviembre del año 2020 en Coquimbo, en Villa Talinay. Algo que comenzó como un aparente incendio accidental que generó las alarmas en bomberos, también en las reacciones de los medios de comunicación locales, pero que con el paso del tiempo fue descubriendo una trama mucho más compleja, mucho más sórdida y mucho más horrible. Se trata del crimen de la pequeña Melissa Chávez, una niña que lamentablemente tuvo la muerte más horrible que uno puede esperar cuando es propiciada por tus propios progenitores. Adrián Vega estuvo investigando este caso, que ya obviamente tiene a los responsables en la cárcel, pero quería partir un poco comentando, porque ya han pasado 5 años. A mí me parecía que hubiese sido hace muy poquito tiempo. Yo me recuerdo claramente ese día. Yo estaba trabajando en la radio Guayacán acá de La Serena, cuando me avisaron de que había un incendio, que parecía ser un incendio como cualquier otro en Coquimbo, que había afectado un segundo piso, y luego ya esto fue desencadenando una trama mucho más siniestra, la verdad. Adrián, bueno, partamos contándole a la gente el caso de Melissa Chávez. Cuando tú te enteras que finalmente esto va más allá de un incendio accidental, en un primer momento la teoría era que esto fue un accidente, ¿no? Sí, lo primero, y me voy a referir a la pequeña como la niña M, para los efectos de no victimizar más tampoco a la familia tan sufriente que estuvo detrás y apoyando el caso, ¿ya? Sí, la verdad es que la primera noticia que tuvimos del caso fue el día 26 de noviembre del año 2020, ¿sí? Horas de la tarde. Recuerdo, estaba en casa, plena pandemia, 2 de la tarde, a mí me llama la fiscal Weiser, ¿sí? Uno como fiscal regional es el fiscal jefe de toda la región y quien sustenta la acción penal y la investigación de los delitos. Por lo tanto, uno en definitiva es el responsable último de lo que sucede en la región, y son los fiscales adjuntos los que actúan a través de lo que es la acción penal, pero que ejerce el fiscal regional. Por lo tanto, el fiscal regional puede en cualquier momento dar instrucciones particulares, es decir, ordenar a los fiscales y fiscalas hacer diligencias, y en casos graves como este, precisamente la fiscal Weiser me comunicó que si bien era un incendio, al principio se estaba ocultando el cuerpo sin vida de la niña M, y habían indicios de participación de terceros. Entonces supo desde el primer momento, el primer día, ya esto delimitaba que podría haber una intencionalidad cuando se encuentra el cuerpo de la víctima, ¿cierto? Ya habían indicios que ahí los primeros investigadores dijeron: aquí hay algo raro, ¿no?
Por supuesto, lo que la gente ve muchas veces en televisión, que los sitios de sucesos se aíslan cuando son en la vía pública, en este caso fuera al interior de una casa, lo primero que se hace cuando se encuentra un cuerpo es un examen externo del cadáver. Generalmente se hace, si bien no fácil, pero de algún modo presto, rápido, la identificación de algún mecanismo de la muerte. Pero en casos como este, en que luego de las heridas que hicieron que perdiera la vida la niña M, hubo un incendio, como bien tú anunciaste, aparentemente para ocultar este crimen, y las mismas señales, el fuego, el humo, la ropa chamuscada de cama y que la propia niña tenía, al principio no permitió ver necesariamente estas heridas que predominaban en el área del tronco superior, principalmente cuello y cabeza de la niña, y limpiando lo que es un poco el cuerpo de este tiznado, ¿cierto?, de este humo, de este hollín, se percibieron heridas cortopenetrantes, lo que indicaba claramente que hubo una intervención de terceros previa a los efectos del fuego en el cuerpo de la víctima. Sí, bueno, esta información yo recuerdo que no fue conocida por la prensa en un primer momento. Siempre se habló de un incendio accidental, uno siempre se imagina, luego se encuentra el cuerpo de esta niña, de esta víctima, pero hasta ese momento la opinión pública se quedaba con la imagen de un lamentable incendio en que había fallecido una niña de 12 años que estaba ahí por las circunstancias mismas del fuego. Y esto ya después, claro, me imagino al poco tiempo ustedes como fiscalía y también en este caso la Policía de Investigación de Carabineros tienen que dar a conocer igual a la opinión pública de que aquí no estamos hablando de un incendio accidental, sino que hay algo más, ¿cierto? ¿Cuándo se toma esa decisión? Siempre se informa primero a la familia, ¿cierto? Y luego ya a los medios de comunicación que están tratando de buscar un poco las causas del incendio y las circunstancias en que ocurre, ¿no? Sí, bien lo dices, porque en principio toda esa información es reservada. Claro. Y hoy día se comenta en mi calidad de exfiscal, porque esto ya tuvo un juicio oral y público en el que se ventilaron estos antecedentes, y yo lo estoy contando desde mi perspectiva. Pero precisamente pasaron algo cerca de 24 horas hasta que de algún modo la opinión pública lo supo, porque se tuvo que dar la información respectiva. Porque todo este tipo de asuntos y de esta incidencia mediática necesariamente se termina conociendo del asunto, y fue precisamente la familia a quien se le dio a conocer estos antecedentes al principio, y desde el principio también tanto la familia como el entorno eran sujetos de interés, si bien no sospechosos, personas que sabíamos que podían aportar antecedentes de lo que le había pasado unas horas antes, y decimos la noche del 25 de noviembre y el transcurso de la mañana del 26 de noviembre de 2020 a la niña M, porque estos hechos, el incendio se declaró y concurrió Carabineros y bomberos cerca de pasadas las 10 minutos del mediodía del 26 de noviembre del 2020. Adrián, hay una consulta, y mira, ahí justo se mezcla con el primer caso que nosotros vimos, que el crimen de Chácara Julieta. También menores femeninas involucradas, también un incendio para encubrir un crimen. Pero los métodos son totalmente distintos. Aquí bomberos actúa de una forma de inmediatamente se llama a la pedida o carabineros, o sea, las pericias son inmediatas y mucho más científicas que en esa época. Pero cuando se determina que esta menor está en esta escena, ¿no? Se transforma en una escena del crimen, tal como lo vemos en las películas, y hay una información, se le entrega directamente al fiscal, la policía, la PDI, carabineros. Al fiscal le dicen: fiscal, tenemos indicios de que en este incendio, bueno, hay una víctima y que podría haber. Comienza la investigación. Directamente, ¿verdad? al fiscal, como tú bien lo dices. Directamente al fiscal. Podría haber participación de terceros, ¿cierto? Sí. Ahí se maneja el tema comunicativo para que la gente igual no vaya viendo como el background de lo que pasa, distinto a las noticias del día a día. Ahí hay un soporte comunicacional importante en no decir, porque comienza la investigación. Y cuando se define que podría haber participación de terceros, y nos dices a nosotros, se le comunica a la familia. Y la familia, hasta el día de hoy, que es lo que sé, lo último del caso ya cerrado, ellos son los autores materiales del hecho. En ese instante, tú como fiscal o los mismos policías
pueden lucubrar, olfatear, mirar, sentir algo en decir, yo le digo a esta persona, mamá, papá, lamentablemente aquí vamos a investigar porque hay algo ahí, que a ti te despierta decir, puede ser él, o no lo sé, la reacción, el llanto inmediato, no, el nerviosismo de este autor, que ya lo sabemos que es autora en este caso. Sí. ¿Te deja una sensación o estoy muy imaginándome mucha película hollywoodense? Cuando se entrevistó por primera vez a la madre y se le cuenta que se encontraron estos hallazgos y la posibilidad de que el incendio haya sido provocado, solamente frialdad en su mirada. No te puedo creer. Sí, no incredulidad, no llanto, no desesperación, No sino la- que incredulidad, porque hay madres que encuentran incredulidad y luego pasan a etapa de llanto Entra como una etapa de y a negación, buscar de al principio, negación. En shock, el En choque shock, emocional con la etcétera. policía, el llanto. Aquí no hubo aquello. Y de hecho fue comentario obligado de todo el equipo investigador de la frialdad de ánimo que tuvo la madre de la niña al momento de conocer los antecedentes de la investigación. Es como si ya te estuvieran contando una película que tú ya viste. Ya no te sorprende. Y además, seguro. de algún modo también, y si vamos a lo que es el tema del podcast, en Monstruos entre nosotros, mi experiencia, y creo haberla ratificado con este caso, es que nunca podemos identificar en qué reside o dónde yace ese impulso homicida en muchos de los casos que he visto. Generalmente son trastornos impulsivos, intermitentes, no diagnosticados o no observados por el entorno normal, porque en general tienden a ser ocultos, o bien trastornos límites de la personalidad que no han sido identificados. O que no ha existido ningún switch para despertar ese asesino Ese o asesina. Ese asesino que podría tener cualquier persona frente a un paroxismo emocional, y hablamos de una explosión de los afectos en una circunstancia determinada de la vida con ciertas síndromes de base, como son los trastornos límite de personalidad, y también los impulsivos o explosivos intermitentes que está descrito en la literatura. ¿Sí? Eso es distinto cuando ocurre un crimen y ante la policía, ante el fiscal o ante los vecinos, etcétera. Yo lo maté, yo fui, de inmediato explota en llanto, de inmediato confiesa el crimen y cae en una especie de shock también emocional. Es distinto a este monstruo o a esta monstruo que tú notas frialdad, que tú dices, oye, es la mamá y no lloró, la mamá no se me tiró al piso, no abrazó al carabinero que estaba ahí, no hizo nada. Es distinto ese asesino. O sea, uno lo hace por... Mi experiencia es que estos homicidios generalmente no son planificados en ningún caso, y tampoco son provocados por causas intrínsecas, violencias intrafamiliares, etcétera, que son solamente impulsivos de una ira provocada por el alcohol y las drogas. Aquellos generalmente confiesan. Generalmente cuando son atrapados confiesan. Porque explotan y se entregan entienden, y chao. y yo lo hice con ebrio, no recuerdo, me insultaron, lo hice por tal motivo. Pero aquellos que ya vienen planificados, o bien aquellos que son provocados por una ira intrínseca, pero provocada por conflictos familiares que están encapsulados, incubados, y que llevan incubando mucho tiempo, son allí muy de difícil pronóstico de confesión. Y además, en general, tienden a no participar en pericias de tipo psiquiátrico para identificar el momento en que se provocó esta ira, en que se provocó este daño, y quizás las bases psicológicas o psiquiátricas que están a la base de lo que provocan este tipo de asuntos, ¿no? Generalmente lo que se puede hacer, por ejemplo, psiquiatras, son distintos tipos de test para determinar daño orgánico cerebral, quizás por algún defecto o mermada capacidad de razonar o racionalizar lo que uno hace por la corteza prefrontal u otras cosas más.
quizás alcoholismo fetales y otras cosas más, que a los 25 años, cuando la corteza prefrontal está ya madura, ya se supone que el control de impulso en general está determinado para una persona. Si la corteza prefrontal y ese control de impulso no fue suficientemente tratado, identificado, obviamente muchas personas podríamos encontrar algunos monstruos entre nosotros. Vamos a hacer algo distinto, vamos a contar este caso desde atrás para adelante, porque ya está probado, más allá de toda duda razonable en el tribunal, que a la niña M, la víctima de 12 años, la mata su propia madre a cuchilladas, trata de ocultar este crimen, prendiendo la pieza donde vive ella, con complicidad de Luis Santander, que es de alguna manera el padrastro, la persona que tenía relación con su madre. Técnicamente no se comprobó complicidad del señor Santander, solamente se provocó o se condenó y se estableció la credibilidad judicial de que el padrastro, que formaba el entorno nuclear de la niña, vivía con ella, Sí. había abusado sexualmente de ella. No se comprobó violación, que era lo que pretendía la fiscalía, pero sí abusos sexuales reiterados en el tiempo, ya desde el 2015 Vamos a hacer todo el raconto. hasta la noche anterior del suceso. ¿Cómo se llega a la deliberación del tribunal de decretar culpable a Mirta Ardiles y a Luis Santander de violación? ¿Cómo fue todo el proceso? Desde que te avisan efectivamente de que hay un incendio, la fiscal Weiser, que empezó a llevar las primeras diligencias, se da cuenta que aquí hay participación de terceros, ¿cierto? No hay en un principio responsables, pero lo más lógico, me imagino, como fiscal o como investigadores, es entrevistar al entorno más cercano, en este caso la madre, si es que tiene otros familiares, ¿cierto? Y de ahí ya empieza a desenmarañarse esta madeja de posibles. Lo primero que se hace cuando se investiga a cualquier persona que puede ser sujeto de interés, sospechoso o presunto autor, e inclusive testigos, es identificar cuál ha sido su vínculo con los sistemas judiciales. Y lo que primero que se hizo, identificar aquello cuando había intervención de terceros en la muerte de la niña M, precisamente fue revisar los antecedentes de fiscalía de cada uno de ellos. Y surgió que para el 2015, 2014-2015, el señor Luis Santander había sido denunciado de abuso sexual en contra de la niña. Y precisamente la denuncia la interpuso una hermana de la señora Ardiles y no precisamente la señora Ardiles. Esto ya encendió una alarma. Encendió Una tía denuncia y no la madre. evidente. Un hermano de la madre. Una hermana, una tía. Una hermana de la madre. Una tía. Una hermana de la madre. Y esa investigación, que duró 2 años, no pudo tener buen término porque si bien la madre tenía una colaboración, lo que es muy usual, esta gente generalmente simula que participa, que colabora, pero por dentro está minando el relato, está minando la evidencia. Bueno, aparecieron en televisión. No informa lo suficiente. Está tratando de desviar un poco la investigación hacia otro. Y tal cual lo hicieron. Cuando falleció la niña M, también lo hizo la madre cuando hubo denuncias. Sí, vamos a llegar a esa parte de esta supuesta y al momento, alusión que hicieron en yendo medio de a la comunicación. pregunta y al identificar esta historia o estos antecedentes previos, efectivamente era demasiado curioso y sintomático que la niña muriese en estas extrañas circunstancias teniendo esa historia presente. Muy bien. De acuerdo, me imagino, con los exámenes de autopsia de rigor, se determinó efectivamente que fueron heridas causadas por un arma blanca, ¿cierto? Y ahí se empezaron a elucubrar varias teorías. Incluso, como dices tú, la misma familia, en este caso la madre, trató de desviar un poco la atención hablando de un tercero, de que había un vecino, entiendo, que habría merodeado la casa los días anteriores. Trataron un poco de tirar, me imagino, la investigación hacia ese lado para ellos, obviamente, zafar de lo que se les venía, ¿cierto? ¿Qué tan verídico ese era el antecedente? ¿Efectivamente existió ese tercero que se paseaba por los techos? ¿Eso fue una línea investigativa en su momento? Lo que pasa es que desde el principio de la investigación, afortunadamente, existía una cámara de seguridad de muy buena calidad que daba hacia el pasaje Papa San Anacleto, ¿sí?
Papa San Anacleto, en el sector de lo que en la cantera puede ubicar a la gente de La Serena, cerca de lo que es una revisión técnica, ¿sí? Entonces, este pasaje en concreto era mostrado específicamente por una cámara de seguridad y se identificó que al menos unos 40 minutos antes de que se declarase el fuego, el padrastro sale en un vehículo gris que aborda y que, según testimonios y acreditación informática de los teléfonos, era un vehículo Didi en el cual se condujo el padrastro y un hijo en común que tenía de 5 años, unos 7 u 8 años, Mirta Ardiles con Luis Santander. Luego, cerca de las 10:30 de la mañana. Y luego a las 11:15, aproximadamente 11:15, 11:20, sale Mirta Ardiles, identificada por estos videos de alta definición, y luego de salir, cerca de 3 minutos y medio, comienza a salir humo por una de las ventanas que mostraba precisamente estos videos. ¿Qué sucedió? Ese humo salió hacia Papa San Anacleto. La habitación de la niña estaba hacia los patios traseros de las otras casas. Son casas de subsidio, Sí. las cuales son 2 casas pareadas. De Pero dos. sucedió, y eso fue providencial también, de que la cámara fuera de alta definición y puede identificar la salida de humo negro, ¿cierto? Que se provoca en principio cuando se están quemando al principio las cosas. Ya cuando está todo quemándose le empieza a salir humo blanco de otro tipo. Y solamente 3 minutos después que la madre sale. Y precisamente porque estas habitaciones estaban comunicadas de algún modo por los ventanales superiores que no estaban precisamente. Por eso ese humo se puede conducir desde la habitación trasera, la que hace los patios traseros de la casa, hacia el exterior. Y ese es el lapso de 3 minutos y medio el que no podía justificarse la presencia del tercero que se mencionaba. Efectivamente, existe un tercero. Testigos lo referían, pero ese tercero está ubicado en un techo o una techumbre aledaña, inmediatamente aledaña al domicilio, pero no hubo acreditación ninguna después de pericias químicas, de ADN y con propios testimonios de que él haya ingresado y podido ingresar a la casa. Pero entonces, ¿había una persona en los techos al mismo La momento? hubo. Sí, la hubo. No, momentos antes. Sí. Hay una persona que dijo, esa persona estuvo, se le trató de ubicar, se fue, se entrevistó con la mamá y efectivamente se dijo, pero se comprobó por las circunstancias del sitio de suceso que era imposible que desde ese techo pudiese acceder a la ventana que daba de la habitación de la niña. Me voy a poner abogado al patio. diablo, que ha sido una persona en los techos. Estaba arreglando su vivienda. Había una cuarta antes. Estaba pintando, Perfecto. por eso estaba con overol y estaba con, según los testimonios, algunas máscaras antigases para pintar. Y de hecho, cuando se revisó ese domicilio, sin objeción de nadie, digamos, sin oposición de nadie, efectivamente era una habitación donde se estaba pintando, se estaban cortando ciertas piedras y colocando mampostería en la pared. El rápido actuar de bomberos y el llamado de los vecinos logró preservar un poco la escena del crimen. Imaginémonos que se hubiese avanzado ese incendio, se hubiese quemado el segundo piso en su totalidad y más las casas aledañas, que es muy habitual en estas casas pareadas. ¿Hubiese sido más difícil la investigación del cuerpo de la niña? En este caso en particular no, porque si bien llegó Carabineros pronto, Ujú. el incendio fue un amago y no se propagó en todo el piso por las siguientes circunstancias. Que ustedes saben que el fuego necesita 3 elementos: pues, combustible, calor y oxígeno. Sí. ¿Sí? Y seguramente la madre, porque no planificó el modo en que se iba a tratar de desligar del suceso y de su participación para ocultar que la niña había muerto del modo que murió, Ujú. tiene que haber cerrado la puerta. Por lo tanto, la capacidad de ese calor, de ese combustible, de tener oxígeno para propagarse totalmente y dejar al cuerpo calcinado, absolutamente calcinado, era súper mínimo. Porque Perdona, tuvo muy poco margen de oxígeno. perdona el detalle, pero si el cuerpo hubiese estado en extrema calcinación, hubiese sido más difícil la investigación y quizás hasta ahora no sabríamos la verdad. En este caso en particular había una lesión que traspasaba el cráneo
por una lesión intracraneal al menos de 1 centímetro. Por lo tanto, al momento de la autopsia, se habría identificado ese punto. Lo que sí no se podría haber determinado es la mecánica y la dinámica de cómo ocurrió el suceso. Perfecto. Y cómo fue atacada la niña. Adrián, bueno, que colaboró también en las circunstancias de que se le pudiese atribuir a la madre por su tamaño, por su altura, por el sitio de suceso, cómo ocurrió el suceso. Adrián, vamos a entregar algunos detalles que pueden ser muy duros de conocer, pero creo que son importantes para conocer un poco, como tú dices, la dinámica del hecho, porque hasta este momento tenemos un cadáver, tenemos participación de terceros, pero todavía no tenemos un móvil ni tampoco tenemos un presunto autor, ¿cierto? Al momento del fuego extenderse a la casa y alcanzar el cuerpo de Melissa, las heridas que ella ya tenía, según el examen post-mortem, ¿eran necesariamente mortales? Las heridas propinadas con este cuchillo y con esta brutalidad con la cual ella fue atacada, ¿ya habían sido mortales? ¿Ella estaba viva al momento del incendio? Si hubiera recibido atención inmediata, posiblemente podría haber sobrevivido pero con secuelas neurológicas, porque la herida que traspasó el cráneo afectó zonas importantes del cerebro, ¿sí? Podría haber salvado con vida, pero tuvo corto tiempo para hacerse. Según las pericias que se acompañaron de peritos de servicio médico legal, en este caso la doctora Vivian Bustos Vaquerizo, identificó precisamente que al menos la niña tiene que haber sufrido, en base a los antecedentes histológicos, que es el análisis de las vísceras, al menos 40-45 minutos de agonía. Entonces, por eso la Fiscalía deduce que estos hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, 10:30, 10:40 horas, y al momento de salir la madre a las 11:15, 11:20 y provocarse el fuego, es probable que la niña estuviese en sus últimos segundos de vida, porque no se encontró suficiente carbohemoglobina, que es el dióxido de carbono que aspira el cuerpo y se pasa a la sangre, en límites superiores para decir que realmente exhaló humo. Adrián, hasta ese momento entonces ya inhaló humo. Sí, tenemos entonces un cuerpo, tenemos un fuego para tratar de ocultar este crimen, pero todavía no tenemos el móvil hasta este momento, ¿cierto? Ya sí hay cosas que llaman la atención. Efectivamente que haya habido una denuncia contra el padrastro por abuso sexual. Cuando tú ya comienzas a delimitar junto con la fiscal, me imagino que esto podría tener ribetes de ocultamiento de una relación o de celos o de alguna situación que haya hecho explotar en este caso, la madre para atacar a su propia hija. No alcanzamos a determinar una tesis concreta respecto a eso que se basase en evidencia, porque la persona que estaba siendo imputada, la madre de la niña M, no aceptó participar en un examen psiquiátrico que podría haber determinado de algún modo su característica de personalidad, con algunos test de índole psicológico u otros de tipo tomográfico o axial computarizada del cerebro para determinar si existía alguna patología de base. Pero con la conciencia que me quedo yo como investigador, es que esto no fue planificado en su momento, ¿sí? Y fue lo que llamo yo, y se dice en la literatura, un momento de paroxismo, es decir, de una ira incontrolada y una reacción o una sobrereacción a un problema concreto y puntual que ocurrió esa mañana. Y lo que yo sospecho es que efectivamente la madre, tal cual lo ocultó el 2015 e impidió la investigación con todos los testimonios del caso para que se pudiese llevar a juicio el 2015 el caso de Melissa, en este caso también sabía que existía nuevamente un abuso, y esa noche tiene que haber pasado algo en esa habitación de la niña, porque había lesiones que podían ser coincidentes con ese horario, al menos 12 horas antes o 10 horas antes de la muerte de la pequeña, que nos daba claras luces de que esa noche había sido abusado por el único hombre en casa, que era Luis Santander. Adrián, ¿y al momento de eso suceder y al día siguiente, cuando había que levantarse
salir de casa, etcétera, seguramente, pienso yo, como hipótesis, que la madre vasijó, mostró toda su ira contra la niña por lo ocurrido esa noche, por lo que viene ocurriendo de nuevo, porque con eso, nuevamente la madre perdía el sostén del hogar, que era el señor Luis Santander. Ella culpa a la niña, en este caso, por la reacción que tiene. Culpa a la niña de este mismo abuso, en vez de culpar al abusador, en este caso. Es probable que en una mente que está retomando una vida en común con Luis Santander, un mes antes de los sucesos, que se da cuenta que vuelve a ocurrir lo mismo que había ocurrido en el 2015, que había ocultado, y que le está molestando, le provoca situaciones de convivencia complejas, la niña durmiendo, habiendo seguramente dormido muy poco en la noche, luego de que se duerme. Se acreditó en la investigación que a la 1 la niña al menos durmió, porque fue la última búsqueda que hizo en YouTube de su computador que se logró rescatar. Entonces es probable que luego de la 1 de la mañana, ese 26 de noviembre de 2020, Luis Santander haya provocado algún delito sexual allí, y durante toda esa noche, o sea, se incubó esa ira que se manifestó a las 10:30 del día siguiente. Adrián, ¿esos exámenes patológicos, psiquiátricos, tampoco los solicitó la defensa? Porque creo yo, paradójicamente... No, la propia defensa recomendó que no se sometieran a exámenes psiquiátricos, principalmente la señora Ardila. Paradójicamente podría haber servido, si se acreditaba una enfermedad mental, como un atenuante. Es muy difícil. Pero podría haber sido un atenuante si se acreditaba que ella tenía una patología de base, que tenía un trastorno psicológico, mental. Existe en Chile un eximente de responsabilidad penal que es, bueno, son términos de 1870, Sí, 1890. Locura o demencia, ¿ya? Hoy en día, la locura o demencia son trastornos psicóticos en fase activa, por ejemplo, un esquizofrénico que no está sin tratamiento, gente que tiene algunos delirios psicóticos en concreto por abuso de sustancias, de alcohol, y en algunos casos de depresiones severas que pudiesen llegar a tener síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios, etc. Pero todo lo demás pasa al terreno de la imputabilidad, y existe lo que se llama la imputabilidad disminuida, pero generalmente donde se observa es en aquellas patologías de base esquizofrenia que no están en base activa, sino defectual o sin síntomas en el momento, u otras como la que te menciono, pero sobre ese grado. Y en este caso, si hubiese sido así, lo más probable es que la defensa haya querido dejar esa cartita sobre el juicio para los efectos de llegar a tener ese atenuante de imputabilidad disminuida. Ahora, actuar impulsivamente por situaciones que provoquen arrebato, obcecación, estoy resumiendo la ley, dice un atenuante que es así, pero generalmente es cuando se vindica una agresión a un familiar propio, etcétera, y allí entra el terreno de las atenuantes pasionales, que se llaman, que uno actúa, sobrereacciona por ira cuando dañan a alguien, o por reacción a algo que es imposible de resistir, pero en este caso era imposible de sostener. Perfecto. Podríamos, quiero hacer un ápice para aclarar, en programas anteriores nos lo dijeron, ¿no? Esto de hablar de crimen pasional, de hablar de pasión en un crimen, es un tema técnico, más que cómo se configura, por ejemplo, hoy día un feminicidio o un femicidio. En ningún caso, claro, Un crimen es un crimen. Es un crimen. Lo que pasa es que en la literatura generalmente se habla de atenuantes de tipo pasional. Para que lo me refiero a que sean sí, crímenes pasionales que justifiquen la existencia de ese crimen. Exacto. Sí. Adrián, bueno, estamos ya cerrando como el hilo a el posible móvil, ¿cierto? Mirta Ardiles de alguna manera actúa obcecada por esta situación de paroxismo, por enterarse que probablemente el señor Luis Santander había abusado de la víctima, pero ¿cómo llegamos a probar esto? Se habla del cuchillo, efectivamente, que se logró recuperar, ¿no? Que sí, sería el arma homicida en este caso. ¿Dónde estaba ese cuchillo? Porque también fue una prueba que, recuerdo muy bien, trató de desacreditar la defensa, efectivamente. Y claro, y voy a llegar prontamente a eso y voy a aclarar que no siempre se investiga el móvil. Muchas veces algunos delitos
son tan claros desde el punto de vista técnico, investigativo y de la evidencia que no es necesario indagar si hubo móvil o no. No entra dentro de la imputación. Si hay un caso... La propia dinámica te guía. La propia dinámica te guía hasta que esta persona es culpable. Ahora, si la evidencia es de tipo circunstancial, digamos, que no necesariamente es tan directa, evidentemente el tema de los móviles interesa identificarlo. En este caso, lo que tú me preguntabas sobre el móvil es una hipótesis mía, pero que no fue necesario plantearla ni siquiera en la apertura ni en la clausura, luego de la evidencia, para conformar el caso o configurarlo. Y ahí voy a la evidencia, digamos, material. Empírica. Lo que pasó es que efectivamente al momento de identificarse que el cuerpo tenía heridas cortopenetrantes, lo que hizo la policía fue levantar, con la experiencia que tienen, los elementos que pudiesen tener alguna relación con la herida misma. Esto se lo encargaron ustedes a la BH. A la brigada de homicidio, de la PDI. Entonces se identificó y se fijó, como en la evidencia número 7 o algo así, un cuchillo que precisamente reunía las características que pudiese haber sido la arma homicida, ¿sí? Y obviamente, como hoy día estamos en el siglo XX, digamos, pasado ya, existe el ADN y afortunadamente, y ahí yo siempre, más allá de que uno sea creyente o no, agnóstico o no, muchas veces la providencia de algún modo colabora en estos casos. Esa evidencia fue enviada a Santiago, a la CRIM Central, porque en esa época no existía la CRIM acá, para temas bioquímicos, y efectivamente lo que se hace es levantar este cuchillo, llevarlo del perito químico, quien se dedica a pasar un cotonito, ¿cierto?, con algún suero biológico por todos los contornos de la evidencia. Y allí se rescatan células epiteliales que no se alcanzó a identificar si era de sangre o era de hueso. Recordemos que el cráneo se perforó, o era de piel. Pero se logra identificar en la hoja del cuchillo material que daba casi el 100% de evidencia biológica, que era ADN de la niña. De la víctima. Y en el mango, que quizás puede ser un dato menor, en el mango de la madre. Pero podría haber sido un cuchillo que se usaba en la casa, que lógicamente uno podría decir, es lógico que tenga ADN de la madre en el mango. En el mango, pero no ADN de la niña. No dos ADN juntos. En el cuchillo. Y un cuchillo que estaba aparentemente limpio. Mi hipótesis, y obviamente eso no pudo verse en el juicio porque no fue discutido en el juicio. Se discute, no, que podría haber tenido ADN de la niña el cuchillo porque lo usaba, porque cortó un pan, etc. Es que este cuchillo era de los clásicos cuchillos que dicen Rostfrei, que es como acero inoxidable en alemán, Rostfrei. Entonces eso siempre está no pintado, está grabado con una especie de cuña. Sí. Yo tengo la impresión que por eso interviene la providencia. Hay manos que no te duelen las vacunas y otras que sí. Pasa lo mismo al levantar una evidencia, a escribir algo o lo que sea. Seguramente esa perito fue tan minuciosa al momento de raspar esa evidencia con el cotón que logró pasar por cada contorno donde puede haberse quedado depositado ADN de la niña, y eso consiguió que tuviéramos el alma homicida. Adrián, yo no tenía considerada esta pregunta cuando vimos este caso, o sea, lo teníamos considerado en la pauta, lo leímos y todo. Usualmente los periodistas que hacemos policial, unos más, otros menos, no sé si perdemos, pero atenuamos un poco la sensibilidad propia. Recuerdo ahora muy patente a la profesora Susana Silva, que en paz descanse, que desde mi inicio me dijo: no pierdas jamás la capacidad de asombro, que ahí perdiste como periodista, yo creo que tú también como fiscal. Sí. Pero, ¿qué pasa por ti? Ahora yo voy a la figura tuya, personal, un fiscal, investigador, pero personal. Cuando estás investigando un hecho como este, cuando las pruebas te dicen que un cuchillo de gran envergadura, no voy a reiterar lo que dijimos recién, pero se usa de tal manera, una mamá con su hija,
¿Qué pasa cuando llegáis a la casa? Cuando tú tienes hijos también, o tu entorno tiene primos, no sé, y que me está pasando ahora mismo. ¿Cómo manejas eso? Sí, eso uno lo deja de lado en el momento en que está trabajando. Pero luego que termine el caso, yo debo confesar que yo sé luego del veredicto. Inclusive un colega fiscal me felicitó y yo dije gracias, pero me tengo que ir, y se sorprendió que yo sollozara. Porque en general es una contención que uno lo hace racionalmente, pero efectivamente duele en casos como este, y no cae cualquier muerte de alguien inocente. Cuando Carlos nos relata los detalles, es un monstruo. Sí, quería ir a eso mismo porque, bueno, estamos conversando con el ex fiscal Adrián Vega, que estuvo a cargo de la investigación de la muerte de esta niña. Durante todo este periodo en que ellos estuvieron en prisión preventiva y que salieron, me imagino, a dar esta declaración a los medios de comunicación en que ellos alegan su total inocencia. Elaboran esta tesis del tercer involucrado, y ellos aparecen frente a las cámaras con un total desparpajo. Tú en ese momento ya sabías que ellos estaban mintiendo, ¿no? Más allá de cualquier duda razonable que se probó después, en ese momento. Que la madre ¿Qué te pasa cuando la ves? Que la madre estaba mintiendo y que era culpable. Nosotros lo percibimos y lo deducimos cuando hablamos con ella al principio, cuando supo de lo que se encontró en el cuerpo de la niña y de lo que se estaba investigando. Y cuando le intimamos la orden de detención, porque ellos lloran frente a las cámaras. En febrero de 2021, ¿sí? Cuando se le intima la orden de detención, también estuvo presente la misma frialdad de ánimo, el mismo rostro, sin desencajo, sin tristeza. Y en ese momento yo me permití mostrarle alguna evidencia, que era su derecho también, para entender la imputación y por qué se está imputando. Fotografía. Y ni siquiera allí, no puedo especificarlo, pero ni siquiera allí mostró alguna emoción. No te puedo creer. Y aquí existía un duelo fallido, porque se percibía que no era creíble. Insistiendo hoy en su inocencia. Y los familiares también aparecieron de la prensa diciendo que y era los familiares también. Tratando de convencerte a ti de que ella era inocente, ¿o no? No. Nunca trató de alegó inocencia, ni conversó conmigo, ni pidió declarar conmigo, ni con la fiscal Weiser. Pero lo hace ante los medios de comunicación. Y eso es lo que a mí me llama la atención, este desparpajo con el cual aparece hablando que son inocentes, de que aquí se está haciendo una acusación injusta. Hay una imagen icónica, sentados en una banca, con mascarilla, llorando. Pero es cosa de levantar un poco la prensa. O.J. Simpson dio entrevistas luego del asesinato. Hay ciertas madres que han matado a los hijos por síndrome de Munchausen o de poder, y que salen hablando y llorando respecto a los hijos. La pareja del profesor, Nivaldo, sale buscando justicia. Por lo tanto, es un modo de aparentar y decir, aunque no se le crea y aunque no sea creíble para un psicólogo de gesto o lo que sea, que tienen que aparecer defendiendo la posición de inocencia, es decir, exigiendo justicia, buscando culpables, buscando teorías de cómo ocurrieron los hechos. Adrián, yo sé que no se le hicieron los exámenes psicológicos, las pruebas tomográficas que podrían haber delimitado quizá algún daño en la corteza cerebral, ¿cierto? Pero estos son rasgos dentro de lo que tú pudiste conocer de tu carrera acá, dentro de qué, de un narcisismo, de una falta de empatía, de una situación de trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo tú lo definirías en este caso, la posición de la madre, que es la que finalmente provoca la muerte de su propia hija? Bueno, y también de Luis Santander, que de alguna manera también le llegó a la mente después en esta situación de tratar de desviar la atención, ¿no? Claro, mira, como no declaró ella, no podíamos saber si había una historia de violencia que la hizo callar en 2015 y que la hizo callarse, o se pretendía hacerla callar de que denunciara lo que le pasara a la hija. No teníamos historia, no había historia de violencia familiar tampoco de él contra ella que nos pudiese dar esa indicación. Lo que sí nos indicaba era, al menos para el año 2015, que de algún modo yo también conocí ese caso, una indolencia absoluta, que a la niña le hubiese podido pasar lo que la niña relataba en su momento, a su hermana y a algunas psicólogas que la vieron. Indolencia absoluta. Eso implica una falta de empatía, y efectivamente la falta de empatía hacia su propia hija es un síntoma, si no quiero decir de tipo psicopatía,
sí al menos del narcisismo, que es más importante ella Exacto. que su propia hija. Exacto. Y era más importante su situación socioeconómica Y su relación con y su Santander relación con Santander que la vida de su hija. que la vida de su propia hija. Y al momento en Que el abuso que sufrió su hija. de la ira de que estaba volviendo a suceder lo mismo y que quizás de nuevo volvía a perder a Luis Santander, y precisamente esa noche se le manifestó este descontrol de impulso. Quizás sí había existido una violencia intrafamiliar contra la niña tipo física antes, que la ignorábamos, y que esto fue solamente la gota que rebasó el vaso en todo el contexto de lo que tuvo que vivir la niña. Fíjate que en el caso, recuerdo también el caso del asesino de Bustamante, que tuvo un segundo crimen, y en este caso también él abusaba de la hija de su pareja, y la pareja lo defendió, lo escondió. ¿Se recuerdan? En la quinta región. Y en el caso de Anaís. Anaís, cuando ella aparece enterrada, Ámbar. en el caso enterrada en el mismo patio, pues, no sé, la pareja lo cubrió, ayudó al del escape y culpó a ella porque por esto mismo, ¿no? Esta relación, especie de relación de pareja o sexual, otra vez una madre como que oculta eso. Y bueno, en este caso el asesino es otro, no es la madre, sino que es Claro, y Bustamante. acá, frente a la investigación, Luis Santander no podía dar a su brazo a torcer ni confesar ningún suceso porque le daba un móvil a Mirta, y Mirta no podía decir que sabía que Luis Santander podía abusar de la niña porque le daba un móvil a ella. Lo que declarasen era contraproducente para ambos. ¿Sentiste, Adrián, que hiciste justicia o que el equipo hizo justicia por la niña? Lo cierto es que uno como fiscal lo que hace es investigar sucesos. Fue Malcolm X quien dijo que lo importante era, o le gustaba la verdad, sea quien fuese quien la dijera, ¿sí? Aquí lo que uno busca es la realidad de los sucesos. Si esa realidad de los sucesos indica que ciertas personas hacen ese nivel de daño a otros que quieren y que son inocentes, el hecho solamente de acreditarlo ya es una satisfacción de tipo profesional. O sea, que ella está... Desde el punto de vista ya emocional o ético, ¿Sí? Efectivamente uno queda aún más completo, digamos, en lo que es el trabajo si las sanciones son ejemplificadoras. Tú te decidiste involucrar en este caso porque primero lo llevaba la fiscal, ¿cierto? ¿Cuándo te decidiste sumar tú a la investigación y ser también parte del equipo investigador? Yo como fiscal regional, durante mis 8 años de gestión, se puede criticar o se puede valorar, pero siempre me involucré en todos los casos más importantes de mi región, porque la ley dice que la acción penal la ejerce el fiscal regional por sí o a través de sus fiscales adjuntos. Por lo tanto, lo que yo entendía en mi función de cómo entender la función de fiscal regional era que si en los casos más graves que ocurrieron en la región, tal cual pasó con este caso, con el caso económico de Investing Capital o con el caso del mall, de los disparos que cegaron la vida de Romario Veloz, si la ley dice que está en manos del fiscal regional, los casos más importantes deben ir de la mano con el equipo respectivo del fiscal regional. Muy bien, Adrián, te queremos dar las gracias por haber estado acá en este capítulo porque nos da un poco a entender de alguna manera cómo funcionan las mentes de los criminales. Y en este caso, tú siempre me lo has dicho, finalmente lo que importa también dentro de esta búsqueda de justicia es la verdad jurídica, lo que se pueda probar finalmente en un tribunal, más allá de toda duda razonable. Y en este caso sí se cumplió. Sí, se cumplió. Se pudo acreditar, se pudo, más allá de las apelaciones que no sé si se apeló en algún momento esta sentencia por parte de la defensa, no tengo claro si sí, se hizo. hubo un recurso de nulidad que lo rechazó la Corte de Apelaciones. Eso es como ya clásico, ya como que... Sí, se hace generalmente, per se. pero con evidencia misma. Esos recursos de nulidad no van a la argumentación de cómo llegaron a las conclusiones, sino que van como a atacar los hechos mismos y nunca lo consiguen. Yo como colorario, terminar, dije al principio que era muy difícil identificar cuando uno mira a los ojos a alguien si hay un monstruo detrás de eso. El único o las únicas personas que logran identificar ese momento son las víctimas que vieron cegada su vida en el momento respectivo. En esos momentos Sí. finales, lamentablemente. Sí. No hay una especie de oráculo para identificar la maldad.
Como Muy bien. último, una pildorita, una pregunta que te hice fuera de micrófono, te la voy a hacer en micrófono. En tu carrera, 20 años, ¿no? Sí. 20 años Sí. como fiscal. ¿Cuál es el caso 1 para ti en tu carrera? Desde lo emocional, el que acabamos de comentar, y desde lo técnico, por lo compleja la investigación y por la ausencia de evidencia balística, el caso Mall Plaza de muerte de Romario Veloz y herida casi mortal de otros 2 chilenos el 20 de octubre de 2019. Vamos a dejar por un próximo capítulo de Monstruos. Quiero mandar un saludo también a la familia, efectivamente, que se preocupó de alguna manera de Melissa Chávez, de esta niña de 12 años, muy querida por sus compañeros. Yo recuerdo haber estado reporteando ahí las manifestaciones de dolor que hubo entre la comunidad educativa Sí, en de el colegio. Coquimbo. Fue de verdad... Los vecinos también me acuerdo. Los vecinos que exigieron justicia durante mucho tiempo, se hicieron muchas velatones, se hicieron mucha búsqueda de justicia, porque Melissa era una niña inocente que lamentablemente le tocó como madre una persona. Lo que uno menos espera, que quien te tiene que cuidar, quien te tiene que proteger de todo, finalmente sea quien te quita lo más preciado, que es la vida. Yo para terminar, yo recuerdo que en ese caso en la prensa se habló de que seguían falencias en los sistemas de protección al menor, que no habían denuncias, que estaban ocultos. Me recuerdo que habían unas denuncias que no surtieron efecto, no sé si en el colegio o con la familia. Parte de la familia querían denunciar, sabían de la presencia de esta pareja que ellos elucubraban que podría haber abuso y no se denunció. Lo importante es que se denuncie. En este caso, la denuncia Exacto. de la tía fue fundamental en la investigación, creo yo, ¿no? A la larga sí, a pesar de que la madre cayó a la niña el 2015 con presiones, con Amenazas, probablemente. ser indolente o lo que sea, la niña al momento de esa causa y con la perito que la vio, y eso se vio en el juicio de ahora para quitar los hechos de 2015, efectivamente solamente dejaba señales de lo que le había ocurrido, pero era una negativa impuesta y era evidente en ese momento. Pero ante la inexistencia de un relato de oídas que fue que ratificase la hermana, no se pudo imputar, pero todo ese cuadro lamentablemente se armó ya el 2020. Adrián Vega, ex fiscal de la región de Coquimbo. Álvaro Valdivia, muchas gracias, y a toda la gente que estuvo escuchando este capítulo de Monstruos. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, también en el canal de Bla Podcast en TikTok. Ahí están subiendo algunos pequeños adelantos también de lo que hemos estado tratando, y pueden revisar los capítulos anteriores también. Y los otros programas de Bla Podcast, los chiquillos con sucesos paranormales, las chiquillas con una entretenida conversación, y hay nuevos podcasts en la plataforma Bla Podcast, así que muy atentos a las redes sociales de nuestra plataforma de podcast aquí en La Serena. Muchas gracias. Nos vemos Gracias. en el próximo capítulo de Monstruos Caminan Entre Nosotros. Que estén muy bien.